de sustancias que también se utilizan para esto, así como se utiliza el Prozac, que son las benzodiazepinas. Cuando vean cuáles son, se van a dar cuenta que muchos de nosotros alguna vez tomamos alguna, porque es un grupo muy grande de sustancias, de drogas legales. Y bueno, todas las que terminan en am, como droga, el nombre genérico, ¿no es cierto? Después, según el país, cambia el nombre comercial. Bueno, este grupo también se utiliza para el control mental porque tiene algunas características que le son muy útiles. Otras de las sustancias que se utilizan para los proyectos de control mental son las benzodiazepinas. Es un grupo de sustancias que incluye a todas aquellas drogas terminadas en am, de las cuales conocemos muchísimas porque se prescriben mucho en todas partes del mundo y de las que conocemos quizás los nombres comerciales, pero todas aquellas que terminen en am, como clorazepam, diazepam, lorazepam, todas esas son muchísimas, y de las que tenemos el Valium, el Alplax, eso es el Valium se conoce en todo el mundo, pero bueno, después según el país va cambiando el nombre comercial, por supuesto. Bueno, pero todas estas se engloban dentro de las benzodiazepinas. ¿Por qué se las utiliza para el control mental? Porque se las considera sedantes hipnóticos. Por supuesto que estamos hablando de unas dosis que no son las que normalmente se prescriben, sino que en estos casos se les da unas dosis muy grandes porque llegar a matar a alguien, digamos, con esto implica una combinación y una serie de cosas que, bueno, ellos saben, pero digamos que esto son sustancias que se pueden dar unas dosis muy grandes y generar este tipo de efecto que ellos quieren sin llegar a eliminar gente tan fácilmente. Pero bueno, en el caso de las benzodiazepinas, de todas ellas, sirven para esto, porque generan ese estado de confusión, de sedación, como de sueño, de inconsciencia. Y claro, muchos de los que me están oyendo alguna vez tomaron alguno, y si me van a decir, no, por eso soy sujeto de control mental. No, por supuesto. Primero y principal porque no se está haciendo víctima dentro de un proyecto en donde se está torturando, entre comillas, a la persona para convertirla en un esclavo. Pero además de eso, y además de que esto se utiliza combinado, al igual cuando vimos lo del Prozac, lo del LSD, se utiliza esto más otras cosas para producir ese efecto, y es lo que a ellos los ayuda a programar. Si no hay un programador, de nada sirve la cantidad que uno se pueda tomar de esto, más que el problema de salud que se va a causar uno mismo. Y la cosa que a ellos les sirve de esto es que genera una especie de amnesia a corto plazo, normalmente, y esto puesto en el mismo, digamos, dicho por la misma farmacéutica que los produce, ¿no? Pero esta parte para ellos es sumamente interesante. Además hace que se toleren otras drogas. Y ese efecto embotado, como un efecto resaca, sirve para tener sometido al sujeto. Por supuesto que a la larga también genera una depresión. Ahí es donde tenemos el problema, como veíamos con el caso del Prozac. Y esto de la consecuencia como hipnótica para ellos también, sumado a lo de la amnesia, es claro, les viene como anillo al dedo.
Entonces, vemos cómo van mezclando estas cosas, porque imaginémonos la mezcla entre Prozac, entre las benzodiazepinas, si le ponen el LSD más los electroshock, más todo lo que hacen, es evidente que ese cerebro queda licuado, así. Y con todos estos efectos que causan estas drogas, claro, generan una especie de zombie que parece normal, pero que se activa cuando reacciona ante el estímulo que le dieron en el programa, porque no nos olvidemos que todo esto está dentro de un programa, es decir, no es que alguien que toma LSD porque le gusta, digamos, aunque esté mal, alguien que toma Prozac porque se lo prescribió el psiquiatra, o alguien que toma una de estas benzodiazepinas va a hacer un MK. Para hacer un MK hay que haber estado dentro del programa y haber sufrido toda esta serie, este paquete de cosas que les hacen para convertirlos en esclavos y que sean útiles, porque lo que ellos quieren es que les sean útiles. De nada sirve a alguien nada más que está tonto. Pero bueno es saber cuáles son las cosas que utilizan y cómo hacen esas mezclas. Y son cosas que están al alcance. Es decir, uno necesita una receta médica, pero ellos no tienen que andar buscando nada extraño. Son cosas que las farmacéuticas producen y que incluso son aceptadas socialmente. Si alguien ve de golpe, y bueno, porque a fulanito le prescribieron tal cosa, o tal persona, por ejemplo, como veíamos en el caso del Prozac, que produce un tremendo desastre, bueno, había sido medicado, bueno, con Prozac, que en este caso vale lo mismo para las benzodiazepinas. Claro, a la hora de hacer un juicio o de ver qué pasó, bueno, simplemente un efecto adverso. No van a mirar que hay un programa detrás, con un combo de cosas que le han aplicado a esa persona, que ya tenía un problema de base, que por eso fue medicado en su momento. En el caso de muchos de estos lobos solitarios, llamados así. En el caso de otros MK eran absolutamente sanos y normales, y como los toman desde pequeñitos, ya les destrozan la mente de niños y después les van agregando todo esto porque además ya se les vuelve necesario, porque empiezan a desarrollar problemas de conducta, problemas de un montón de clases. Entonces prescribirles esto es legal y es normal. Entonces cuando esa persona está en su vida diaria, nadie puede suponer que es un MK solamente porque está medicado con una de estas sustancias. Lo que no se sabe es todo lo que hay atrás. O cuando vemos a estas celebridades, que muchas toman esto o cualquier otra de estas sustancias legales prescritas por psiquiatras, y decir, bueno, está sujeto a mucha presión, tiene invertidas las horas de sueño, todo ese tipo de cosas que hacen que uno diga, bueno, es lógico, toma tal o cual sedante, y queda ahí la cosa. Pero esa es la punta del iceberg. Si uno sigue mirando hacia atrás y se sigue evaluando, va a ver que esas conductas que tiene no son producto ni de que nació así, ni de que está tomando solamente una de estas sustancias, sino de que es la víctima de un programa con muchísimas otras cosas. Y nos muestran una parte de la que nadie va a sospechar. Y entonces todo esto que lleva al deterioro de la memoria, que lo vemos muchas veces en cantantes, problemas neurológicos, porque a los niveles de dosis que les dan, sumado a la mezcla que tienen, obviamente que van a tener efectos adversos. Más las depresiones que después tienen, y pueden tener hasta alucinaciones. Y bueno,
Eso es lo que utilizan, una más de las cosas que utilizan para hacer su control. Está dentro de ese paquete. Es decir, ellos saben muy bien cómo es que se realiza y esto tiene un famoso protocolo, como tienen todas las cuestiones médicas, porque esto lo llevan adelante médicos, neurólogos básicamente también. Y entonces tienen estos protocolos en donde saben exactamente qué se aplica después de qué, cómo hacerlo para alterar la mente, partirla, mantenerlos bajo control, generarles amnesia, que no recuerden nada, aunque por supuesto que hubo muchísimos casos en donde esto no funcionó y la persona recuperó su memoria, aunque sea fraccionada, o se dio cuenta y bueno, los terminaron eliminando, por supuesto. Hubo muchos casos, pero en otros sí funciona. Pero justamente los van manteniendo con estas drogas, con estas sustancias, con estos sedantes, para que no recuerden y no se den cuenta de que están bajo un programa. Para eso sirven muchas de estas sustancias que les dan, además de favorecer o facilitarles a ellos, bueno, toda esta programación. Entonces ahí tenemos cómo utilizan cosas que nosotros conocemos, que muchas veces quizás hasta hemos tomado y que nunca nos íbamos a imaginar que está dentro de un programa gubernamental para el control mental y la producción de MK. Claro que para que alguien lo programen mentalmente, como a estas personas, es necesario utilizar casi todos los puntos del protocolo, como a ellos les gusta mencionarlo. Tiene que ver con estas sustancias, tiene que ver con traumas, tiene que ver con máquinas, el electroshock, todo ese tipo de cosas. Es decir, se hace con muchas cosas. Eso lo vamos a ver en un video aparte, en donde se explica absolutamente todo el protocolo médico para lograr esto. Es decir, con una sola de estas cosas no se produce. Son herramientas que ellos tienen, pero bueno, basta pensar en las víctimas de esto, todo lo que tienen que soportar inconscientemente, involuntariamente. Pero además de eso, son psicotrópicos que a veces se prescribe muy a la ligera y terminan provocando un daño mayor, porque los efectos colaterales son muy graves y hay gente que es muy propensa a que un medicamento le dé un efecto adverso. Lo mismo pasa con otra cosa que está pasando ahora en estos momentos. Entonces no se puede ser tan así y darlo por cualquier cosa, pero sabemos que estamos hablando de medicina y de farmacias.